donde se originó el pecado, donde entró el pecado, hermanos, al hombre. Y sabemos muy bien, es en el huerto del Edén, cuando Dios hizo al hombre el sexto día de su creación. Porque para Dios, desde que se hizo, hermanos, la existencia, el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todo lo que hizo, todo lo que creó, Dios mismo dice que es bueno. Porque ¿quién está creando si no es un Dios bueno? No es un Dios malo, sino un Dios bueno. ¿Ya? Entonces el sexto día, después de haber acabado de crear todo, toda la existencia, creó al hombre a su imagen de Dios. Ninguna creación había hecho a su imagen el Señor. Solamente había hecho al hombre. Porque de polvo fuiste hecho, dice, ¿no? El Señor. De polvo hizo el Señor, hermanos, de barro. Formó al hombre a su imagen. Así que los hombres todos somos, hermanos, igual que a Dios. Gloria al Señor. Pero, como dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Todos sabemos, Adán. No podemos echar la culpa a Eva. Aquí, para Dios, es el hombre, hermanos. El hombre, hermanos, es el que fue hecho primero y después la mujer por causa del hombre. Por eso, el pecado entró por un hombre y entró la muerte. Con razón dice, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y estamos viendo, todos los que en verdad están metidos en el pecado, están camino hacia la muerte. ¿Por qué? Porque no hay perdón, no hay arrepentimiento, porque no hay reconocimiento hacia Dios. Ni reconoce el hombre, hermanos, cómo vive, cómo se encuentra. El mundo entero está en esa situación. Entonces, por un hombre, Adán, entró el pecado a todos los hombres. Yo me incluyo a mí. Tú también te incluirás porque eres hombre. Y a través del hombre, también, hermanos, la mujer. Gloria al Señor. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. No dice, hay uno quien se salvó. No hay. Todos estamos en las mismas condiciones. Gloria al Señor, tratándose del pecado. Entramos al segundo versículo 13. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hermanos, ¿cómo se originó la ley? Hemos leído la lectura bíblica en Éxodo capítulo 32, 1 al 22. Ese pueblo de Israel, hermanos, vivió en Egipto 400 años sin ley. Y cuando salió, los sacó el Señor de la esclavitud. Eso indica de la esclavitud, donde eran, hermanos, esclavizados por
por los egipcios. Y el pueblo de Dios no puede vivir teniendo un Dios todopoderoso, hermanos, en esas condiciones. Entonces, ciertamente, hermanos, salió ese pueblo de Egipto, tomó a Moisés y los sacó. Estando en el desierto, aun cuando vieron el pueblo de Dios las maravillas que ha hecho el Señor, no solamente les sacó, decía, o el Señor así tan libremente, bueno, aquí está mi pueblo y deben salir sin que nadie pueda intervenir. No, sino que había oposición. Pero así el Señor hizo grandes señales para que su pueblo crea, para que su pueblo vea que tienen un Dios todopoderoso, y los sacó. Abrió el mar, pasaron al otro lado, todo el pueblo. Los egipcios les persiguieron, aún los egipcios, ese ejército que estaba dispuesto a matar al pueblo de Dios. Después que se internaron, ellos también se atrevieron a internar al medio del mar, pero el Señor cerró, dice, cuando ellos entraron y murieron ahogados el ejército de los egipcios. Grandes señales ha hecho el Señor, y llegaron al desierto. En el desierto Dios aún seguía, gloria al Señor, asistiendo a este pueblo. No les ha sacado el Señor para sufrir, no les ha sacado el Señor para matarlos, pero cuando ellos vieron, hermanos, un desierto que no había nada, ni agua, ni, hermanos, no había ni alimento, no había nada, ellos desmayaron en su fe. Y aún cuando llamó a Moisés, cuando estaban cerca al monte Sinaí, el Señor llamó a Moisés, porque el Señor ya sabía que el pueblo de Dios estaba camino al pecado. Porque cuando va la fe disminuyendo en el Señor, entonces el pecado empieza a crecer. Por eso no es bueno dejar de creer en el Señor. Por eso no es bueno dejar de tener fe en un Dios todopoderoso. Entonces el Señor lo llamó a Moisés y se tardó un mes Moisés. Mientras tanto, Aarón estaba con el pueblo de Dios, hermanos, ahí en el desierto. Ese pueblo de Dios dijeron: ¿dónde está Moisés, el que nos ha sacado de Egipto? Seguro que ya se fue y ya no volverá más. ¿Qué vamos a hacer? Porque ciertamente cuando Moisés estaba, el único que hablaba Dios no era con su pueblo, sino con Moisés. Y cuando ellos dijeron: Moisés se ha ido, bueno, también es como si ya no existe también Dios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos haremos nosotros un Dios. Y todo el pueblo estaban de acuerdo para hacerse un Dios. Levantemos un Dios. Se fueron ante Aarón, hermano de Moisés, y a Aarón les reclamaron y le pusieron contra la pared. Y él no pudo hacer contra todo un pueblo cuando le pedían: queremos un Dios. Moisés ya no viene, ya no hay Dios para nosotros, pero nosotros queremos un Dios.
Entonces, ¿qué hizo Aarón? A tanta insistencia de un pueblo tan grande, un hombre, ¿qué puede hacer ante una turba grande? Díganme, nada. Entonces dijo, ya bueno, quieren ustedes un Dios, traigan sus aretes, traigan todo lo que tienen en oro, traigan. Y inmediatamente llevaron, y Aarón hizo fundir de sus propios brazaletes, collares, aretes de mujeres, anillos de oro, y hizo fundir un becerro. Y les dijo, aquí tienen a su Dios. Ellos contentos se llevaron a su Dios, le pusieron un altar y empezaron a hacer fiesta. Ahí entró la idolatría. Dios, hermanos, el pecado que más odia es la idolatría. Porque Él no quiere que su pueblo adore otro Dios, sino que le adoren a Él. Porque el Señor les sacó a ellos de Egipto y les dijo, yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Ahí ustedes me honrarán. Ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Dios. El Señor no quiere que su pueblo tenga otro Dios, pero ¿qué hicieron? Lo contrario. Se olvidaron, hermanos, de Moisés y se olvidaron de Dios. Y vino el pecado. El hombre no se da cuenta, hermanos. El hombre se vuelve ciego, se vuelve sordo, no mira, hermanos, a Dios, mas se interna en el pecado. Y ahí, dice, danzaban, tomaban, todos contra todos. Ahí había adulterios, fornicaciones, todo. Mientras tanto, el Señor, hermanos, estaba con Moisés en el monte Sinaí. El Señor le dijo a Moisés, no ha dicho mi pueblo, tu pueblo, le dice a Moisés. Porque Dios no tiene un pueblo que adora a otro Dios, que está internado en una idolatría. No tiene. No puede Dios, hermanos, decir, es mi pueblo. No. Tu pueblo está en pecado. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, yo no puedo resistir el pecado de este pueblo. Los voy a hacer desaparecer. De ti, como le dijo a Abraham, voy a levantar otro pueblo. Eso dijo el Señor. ¿Podía hacerlo el Dios o no? Puede. El Señor puede hacer desaparecer, hermano, ciudades, pueblos, por muy grandes que sean, hermanos. Basta que venga un terremoto, hermanos, de unos 8 o 9 puntos de grados, hermanos, listo, desapareció. Así es Dios. Pero Moisés, hermano, ahí se ve un siervo, hermanos, como le dijo, tu pueblo está en pecado, Señor, ten misericordia. Ay, hermanos, Moisés, hermanos, rogó a Dios.
No hagas tal cosa, Señor. ¿Qué van a decir otros pueblos? Que tú has sacado de Egipto para destruirlos aquí, Señor. Así Moisés clama, hermanos, a Dios. Porque, hermanos, la ira del Señor, hermanos, estaba enfureciendo más. Cuanto más está el pecado, ¿qué pasa, hermanos? ¿Se enfurece o no se enfurece Dios? Se enfurece. Creemos de que cuando nosotros estamos en pecado y vamos a seguir en pecado, Dios no dice nada. No, hermanos. Y Moisés dice, Señor, no hagas tal cosa. Señor, arrepiéntete, Señor, del mal que quieres hacer a este pueblo. Arrepiéntete. Entonces, hermanos, el Señor tampoco no es, pues, hermanos, un Señor drástico, hermanos. He dicho y he dicho. No ha dicho eso el Señor. Escucha, hermanos, el clamor de Moisés, hermanos. Un siervo fiel a Dios, que siempre hablaba. Dios, hermanos, lo consideraba a Moisés como su amigo. Porque el Señor, hermanos, les revelaba todo. Entonces escuchó, hermanos, a Dios, a Moisés. Dios escuchó su clamor y dijo, no lo haré. ¿Qué hizo el Señor? Se arrepintió. ¿De quién es el arrepentimiento, hermanos? ¿De nosotros? No, porque el hombre no se arrepiente, porque el hombre, hermanos, no reconoce que vive así en pecado, no reconoce. El arrepentimiento es de Dios, y Dios se arrepiente. ¿De qué? De hacer mal. Se arrepiente. Entonces ahí dice el Señor, vas a llevar mis mandamientos para que ellos reconozcan su pecado. Si no, no van a reconocer. Entonces dice el Señor, hermanos, preparó 2 tablas de piedra y con su dedo el Señor hizo los mandamientos en el monte Sinaí. Él talló con sus dedos, hermanos, el primer mandamiento, y grande. Sabemos cuál es. ¿Cuál es? Le dijeron al Señor Jesucristo, cuando el Señor ya estaba en la tierra, hermanos, el Señor Jesucristo, los fariseos, para probarle si realmente conoce los mandamientos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento de Dios?, le dijeron. El Señor dijo, el Señor Jesucristo, hermanos, dijo, hay un mandamiento grande, es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento. ¿Qué dice el Señor? Solo a Él le servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer y grande mandamiento, hermanos. Y después continúan los mandamientos de Dios, hermanos,
cuando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, dice a ellas, como dice la escritura en Éxodo 25, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Cómo es Dios? Fuerte, hermano, no es débil como nosotros. Nosotros somos debiluchos los hombres. Él es Dios fuerte. ¿Y qué más es? Celoso. Celoso. ¿Qué es, hermanos, el celo? El celo es cuidar que algo le pertenece a uno. Eso es el celo. ¿Acaso el pueblo de Dios, hermanos, no le pertenece al Señor? ¿Quién, pues, hermanos, ha formado de un hombre llamado Abraham todo un pueblo grande si no es el Señor? Es su pueblo. Ese pueblo de Israel que ahora existe, hermanos, es su pueblo de nuestro Señor. Él lo formó. Gloria a Dios. Él es celoso de su pueblo. No quiere que tengan otros dioses. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es algo tremendo, hermanos, el Señor. Hermanos, sin darnos cuenta, el pecado estamos transmitiendo los padres a nuestros hijos, a nuestros nietos, estamos transmitiendo. Porque eso es lo que dice el Señor. Visito yo la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Seguiré viendo, dice, sus pecados, porque me aborrecen. Qué tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, gloria a Dios. Y de esta manera, hermanos, el Señor le dio, hermanos, los 10 mandamientos, los más importantes para la vida humana. Y llevó Moisés, hermanos. Cuando llevó dice, las 2 tablas de piedra, hermanos, tallados con los mandamientos, hermanos, con el dedo de Dios, hermanos, dice que el pueblo, hermanos, dejaron, dice, hermanos, de pecar, porque vieron a Moisés que estaba viniendo, porque ellos dijeron que ya no va a venir Moisés, ya no hay Dios. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. A través de Moisés venía su pueblo, Dios a su pueblo, aunque su pueblo se olvidó. Por eso dice, hermanos, nosotros que conocemos al Señor, que hemos escuchado su palabra, no debemos olvidarnos de Dios. Debemos recordarnos siempre, en las buenas o en las malas, en problemas o en no problemas, hermanos, en enfermedad y en todo, debemos recordarnos del Señor. No olvidarnos. Gloria al Señor. Entonces, de esta manera, hermanos, entró, hermanos, el hombre conoció la ley por el pecado. Entonces, ¿qué pasa ahora, hermanos? Como hemos leído en el texto ahora, hermanos, la ley cumplirá a alguien, hermanos. ¿Cumplirá, hermanos, la ley? ¿Por qué ha enviado la ley? Justamente dice, para Dios la ley es verdad, es santa. Ese es un mandamiento, hermanos, de Dios.
santo, justo y bueno. ¿Quién lo ha hecho los mandamientos, hermano? ¿El hombre? ¿Quién lo ha hecho los mandamientos? Dios. Y esos mandamientos no es también, hermano, santo, no es justo, no es bueno, es. ¿Podrá, hermanos, el hombre cumplir el mandamiento de Dios? ¿Qué dice, hermanos? Gloria al Señor. Continuamos en Romanos 5, 12, 14. El siguiente, el 15. Gloria al Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si para la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si nosotros nos vamos a Romanos 7, 21, 25, vamos a coincidir con este versículo. ¿Qué dice, hermanos? Gloria al Señor. Estamos analizando que primero fue el pecado para conocer la ley de Dios. ¿Qué nos dice 7:21 de Romanos? Gloria al Señor. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué les parece? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendo, ¿no es cierto? Miren, hermanos, cómo el hombre, hermanos, llega a reconocer, hermanos, que sí, hermanos, la ley, hermanos, mientras aún todavía estamos en el cuerpo, está en nuestra mente. ¿O no está en nuestra mente, hermanos? Está en nuestra mente. Pero mientras está en tu mente, sigues pecando. ¿Por qué? ¿Por qué? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso nosotros, hermanos, cumplimos? No robarás, no matarás, no mentirás. ¿Cumplimos? Eso está en nuestra mente. Pero en nuestra carne, ¿qué nos dice nuestra carne? Se revela, dice, hermanos, contra la ley de nuestra mente. No quiere hacer. ¿Por qué? Porque aún todavía nosotros seguimos siendo carnales. Seguimos siendo carnales. Pablo exhorta a los corintios, hermanos, aquella iglesia donde eran pecadores como nosotros. Y también, hermanos, cuando predicó Pablo, ellos se acercaron, hermanos, a escuchar y se convirtieron. Después de haberse convertido, pues ciertamente creyeron, hermanos, espiritualmente en su palabra del Señor, y mientras estaban yendo en el tiempo, se olvidaron, hermanos, solamente en la mente nomás se lo llevaban,
pero se olvidaron que hay que vencer algo, hermanos, en nosotros, que es nuestro enemigo, tu carne, mi carne, que se revela contra la ley de Dios. No quiere. A mi carne le gusta el pecado, y si le hago caso a mi carne, supongamos, yo soy, hermano, ya mentiroso, mentiroso. Sé en mi mente que a través del pecado, la ley de Dios dice, no mentirás, dice. Pero sin embargo, mi carne, si yo le doy lugar a mi carne, ¿aceptará, hermanos, ese primer o ese mandamiento? No. Y por tanto, sigue cometiendo mentiras. Vive con el pecado de mentira. Entonces, hermanos, podemos decir, haciendo una comparación ahora, gloria al Señor, dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociere la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. Está, hermanos, hablando de la codicia. ¿Podemos decir que la ley es pecado? Ya dice en el texto ahora, hermanos, la ley no es pecado. La ley es verdad, la ley es santa, justo y bueno es la ley, porque lo ha hecho Dios. Pero nosotros, los carnales, hermanos, conocemos la ley por este pecado que hay en nosotros. Si no, no conoceríamos la ley, hermanos. Si primeramente entró, dice, hermanos, el pecado, hermanos, por un hombre que es Adán, que es figura del que ha de venir el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo nuestro Señor. Si Adán fue desobediente, el primer Adán, el segundo Adán, ¿qué fue? Obediente. Si Adán, el primero, no hizo la voluntad de Dios, el segundo Adán, ¿qué hace? Hace la voluntad de su Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver de que por la ley nadie podrá salvarse. Nadie. Nadie puede cumplir la ley. Está dicho, hermanos. Por eso los hombres, cuando hacen sus leyes para gobernar, no cumplen. Por eso es. Porque solamente en la mente tienen nada más, pero viven en su carne, que se revela contra la ley y no se cumple.
¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Sabemos muy bien, hermanos. ¿Saben, hermanos, el Señor Jesucristo? Especialmente a los religiosos que son los fariseos. Ellos que querían encontrarle un solo pecado al Señor Jesucristo. Querían encontrarle, hermanos, una falla, o en una letra, o en una palabra al Señor Jesucristo, pero no lo encontraron. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo creen que, hermanos, va a tener errores, fallas? Él siempre ha existido, Él siempre es santo, 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 el Señor Jesucristo. Él les dice a los hombres: si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. Pero he venido y estoy con ustedes. No tienen excusa. Tienen pecado. ¿Por quién ha venido el Señor, hermanos? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. No dice, hermanos, vean la ley. Si cumples, te salvas. Si cumples, haces la voluntad de Dios. No dice eso. Dios conoce al hombre, hermanos, que no va a cumplir. Pero Dios es tan amoroso, hermano, tan bueno. Por eso lo alabamos, por eso nos reunimos para alabarle, para cantarle, para levantar su nombre. Para eso nos reunimos. Porque es tan bueno. El Señor, hermanos, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, hermanos, un regalo. Para que tan solamente nosotros, pecadores que no podemos cumplir la ley, las leyes, hermanos, solamente miremos al Señor Jesucristo, al que ha cumplido toda la ley. Entonces seremos salvos. Por eso qué importante había sido, hermanos, para que, hermanos, no se enseñoree de nosotros el pecado. Más, hermanos, la santidad tengamos en nosotros, tan solamente viendo al Señor y habiéndolo recibido al Señor en nuestro corazón. Eso es la gracia, un regalo inmerecido, dice, hermanos. Y Dios nos perdona todo. Qué bueno es el Señor, hermanos. Merecedor de nuestra adoración, de alabanza. Señor, tan bueno eres. Yo no puedo cumplir las leyes, Señor. Pero sí, Señor, mirándote a ti, tengo la salvación. Porque sé que tú has muerto por mí. Me has justificado, Señor. Tu sacrificio, Señor, tiene un alto precio. Lo has hecho por mí, por ustedes y por todos, Señor. Lo has hecho. Somos comprados a un alto precio que es tu sacrificio, Señor. Gracias, papito. Gracias. ¿Qué dice en Gálatas 3:13? Otra vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos ha redimido, hermanos, el Señor. Porque mientras vivimos en el pecado, hermanos, transgredimos la ley.
Somos, dice, como chanchos, como perros, que no sabemos valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Al chancho dale, dice hermanos Pedro, creo que es, dale perlas, dale joyas. Si vas a saber apreciar, lo va a pisotear el chancho, porque no sabe apreciar. Así estamos nosotros viviendo en el pecado. Pisoteamos las leyes de Dios, hermanos. Pisoteamos el sacrificio de Cristo y decimos como si dijéramos: Señor, tú no has venido, has perdido tu tiempo, no has derramado sangre. ¿Qué sangre habrás derramado? ¿Por mí? No. Es como si dijéramos así, es porque no creemos. La incredulidad, hermanos, nos hace fallar la fe. No seamos incrédulos. Por eso nos dicen que somos creyentes, porque creemos en su palabra del Señor. Creemos, hermanos, sí, que tenemos pecado. Creemos que seguimos pecando. Creemos, Señor, que tú eres misericordioso con nosotros. Sí. El Señor, hermanos, ¿qué nos pide? Hay algo, ¿no? El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es de nosotros, es de Dios. Así como Dios se arrepiente de hacer maldad a todos y no lo hace, porque, hermanos, reconoce el hombre. Así tiene misericordia Dios con aquellos que se arrepienten y dicen: Señor, reconozco, he hecho, Señor, conociéndote a ti he hecho, Señor, he dado lugar al pecado, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Solo tú puedes perdonarme. Qué lindo, hermanos. ¿Acaso Dios no te va a perdonar? ¿Cómo ha venido, hermanos, dejando su trono por nosotros? Los ángeles lo alaban al Señor noche y día. Aún en la tierra, hermanos, el Señor, cuando Él, dice, hermanos, oraba, hermanos, los ángeles, dice, estaban, hermanos, a su lado. Los ángeles, sus servidores, siempre estaban pendientes al Señor. Pero nosotros, no. El Señor no ha venido por los ángeles, ha venido por nosotros. Y debemos, hermanos, arrepentirnos siempre. Andaremos en arrepentimiento. Reconoceremos que sin Cristo nada somos. Bien ha dicho el Señor, con esto acabo: yo soy la vid verdadera. Ustedes solo son ramas. Si quieren ver la vida, si quieren tener vida eterna, no se separen de mí. Manténganse incrustados en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si nos hemos salido de la vid verdadera, hermanos, como ramas, ¿quién nos va a alimentar? ¿Quién? Una rama que se sale, hermanos, de un árbol, hermanos, ¿seguirá viviendo, hermanos? Se seca, hermanos, se va secando. ¿Y para qué sirve? Dice, para el fuego. Y nosotros también somos como esas ramas. Si nos apartamos del Señor, nos vamos a ir secando, secando, y al final viene la muerte, hermanos. ¿Y dónde nos vamos a ir? ¿Al cielo? No. Solo hay dos lugares para ir: al infierno o al cielo. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos, hermano.
quiere que, hermanos, que todos nosotros seamos salvos, que nos vayamos con el Señor. Así que no esperes tomar tus decisiones para mañana, para pasado. No, hoy día es la salvación. Dice, hoy día toma tu decisión. Mañana puede ser tarde. Tarde puede ser mañana, porque nadie tiene la vida comprada. Solo el Señor nos puede dar la vida. Si nosotros hoy día, hermanos, reconocemos que solamente por la misericordia de Dios podemos tener la salvación, no por cumplir leyes, porque nadie ha cumplido la ley, solo Jesucristo nuestro Señor. Como decíamos, hermanos, si por un hombre que fue Adán, hermanos, entró la muerte, pero el segundo Adán, Jesucristo, nos da la vida. Si por un hombre, Adán, murieron muchísima gente y siguen muriendo, porque pecó desde el principio, pero el segundo Adán, su misericordia es grande, por él muchos también son salvos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Tenemos al Señor, hermanos, ahora. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a decirle, Señor, me vuelvo a ti. No quiero vivir aislado de ti. No quiero vivir apartado de ti, porque no voy a cumplir tus leyes. Apártame, Señor, de esta carnalidad. Apártame de este cuerpo, Señor, que me lleva al pecado. Mas, Señor, tu Espíritu, Señor, danos. Tu Espíritu, Señor, con tu Espíritu fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, Jesucristo, Señor. Tú eres nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Reconocemos, Señor, sin tu amor, sin tu perdón, no podríamos vivir, Señor. Gracias, Papito. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.